Hoy vamos a estar compartiendo la clase de escuela dominical y tenemos un desafío interesante porque esta es una iglesia que conoce la palabra y pues este libro es bastante interesante. Si yo le pregunto a alguno de ustedes ¿cuál es su libro preferido de la Biblia? ¿Cuál usted me diría? Romanos, ¿verdad? Algunos de los evangelios. Generalmente, cuando tú le preguntas a alguien cuál es su libro preferido, yo estoy casi seguro que la respuesta no es Levítico, Números, ¿verdad que no? Posiblemente la respuesta no sea alguno de los profetas menores. Y de alguna manera estos son libros que generalmente nosotros pasamos por alto. Sabemos que están en la Biblia, que son palabra de Dios, pero son libros que generalmente pasamos por alto. Hermanos, si hay algo que como iglesia, como congregación, el liderazgo de la iglesia quiere resaltar, quiere afirmar en cada uno de los miembros, es que toda la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Toda la Biblia es inspirada por Dios, es útil, como dice 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, lo leo. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado enteramente, completamente para toda buena obra. Así que les digo eso, hermanos, para que estos libros que quizás no son del común estudio nuestro, ¿verdad? Nosotros estemos convencidos de que también es palabra de Dios, de que Dios por medio de esos libros también confronta y habla a su pueblo y pues que nosotros seamos animados a estudiar estos libros. Y por esta razón la iglesia está en lo que es el panorama de la Biblia, libro por libro. Y en esta ocasión nosotros vamos a continuar el estudio que tiene que ver con los profetas menores y ya nosotros hemos visto algunos. En la clase pasada o en clases pasadas, recuerdo que Angels hablaba de que son profetas menores, son un conjunto de unos 12 libros y que no son profetas menores porque tenían menos autoridad o porque eran más pequeños o porque eran más jóvenes, no. Profetas menores sencillamente porque la densidad de su escrito fue menor, escribieron menos. Entonces eso es la manera más sencilla. El profeta mayor, Isaías, por ejemplo, escribió más denso, más textos que el profeta, por ejemplo, Joel o que Nahum, que vamos a estar viendo en la mañana de hoy, que solo escribió 3 capítulos. Pero la autoridad, la verdad, la impronta dada por Dios a estos profetas era de igual peso. Así que, mis hermanos, vamos a estar viendo Nahum, ¿verdad? Miembro de esos profetas menores. Y yo quiero que usted mantenga su Biblia abierta en el libro de Nahum, por favor. Y yo quiero, hermanos, abrir mi corazón y decirle que es mi interés, es el deseo de mi corazón motivarlos, animarlos a estudiar este libro a profundidad y que esta escuela dominical sea como una especie de entrada. Usted ve cuando usted va al restaurante que usted pide una entrada, usted no pretende llenarse con la entrada, ¿verdad? La entrada es lo que da pie a que usted pues coma una comida más sólida. Entonces, que esta escuela dominical sirva como una entrada para que cada uno de nosotros nos motivemos a estudiar a profundidad el libro de Nahum. A modo de introducción, el libro de Nahum es una profecía que anuncia la caída de Nínive, la capital del imperio asirio. Nahum presenta a Dios como un juez justo que castiga la maldad y que defiende a su pueblo. Yo quiero que usted subraye eso porque lo vamos a estar viendo al final de la clase de hoy. Nahum presenta a Dios como un juez justo que castiga la maldad.
Pero no tan solo que castiga la maldad, sino que Él defiende a su pueblo. Él está pendiente de su pueblo. Él está al tanto de las cosas que suceden en su pueblo, de los padecimientos que tiene su pueblo, de las persecuciones que tiene su pueblo. Él está pendiente, Él no está ajeno a eso. Así que, al igual que otros profetas menores, este libro refleja la soberanía divina sobre las naciones y su promesa de justicia para aquellos que han sido oprimidos por los malvados. Nahum presenta a Dios como soberano entre las naciones. Dios es soberano entre las naciones. Él es el rey que gobierna con justicia, con autoridad, todas las naciones del mundo. Él tiene un plan, Él está en control. Y ante Él, el culpable no quedará impune. No importa el poder, no importa la grandeza que ostente, Dios lo ve todo, nada ni nadie escapa de sus ojos. Y eso es algo, mis hermanos, que cada uno de nosotros debemos de, como creyentes, tener claro, Dios está en control. Gloria a Dios. Respecto a la estructura, el libro se divide en 3 capítulos. Y a modo, ¿verdad?, jocoso, el 1, el 2 y el 3. Son 3 capítulos y es algo interesante que aunque los 3 capítulos, ¿verdad?, tienen una conexión, es el mismo profeta Nahum que escribe, la idea quizás principal de cada capítulo apunta a cada uno a su tema. El capítulo 1 habla sobre la manifestación del castigo de Dios en el juicio y muestra que Dios es justo y soberano y que defenderá a su pueblo, asegurando que la maldad no quedará sin castigo. Y me resulta impactante las declaraciones que hay en el capítulo 1 sobre el poder y sobre la grandeza de Dios. Vayamos los versículos del 3 al 6 del capítulo 1, donde vemos este tipo de declaraciones. Escuchen, hermano. El Señor es grande en poder. El versículo 3. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Es como cuando usted camina y la chancleta o los tenis o los zapatos levantan polvo. Las nubes que nosotros nos impresionamos, nos maravillamos, vienen siendo como el polvo de sus pies. Él reprende el mar y lo hace secar, dice el versículo 4. El mar, señores, la grandeza del mar, Él lo reprende y lo hace secar. Qué Dios tan grande. Y todos los ríos agota. Es un despliegue de su poder. Los montes tiemblan ante Él y los collados se derriten, pastor, ante su poder, ante su grandeza. Dice, ¿quién se mantendrá en el versículo 6? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante Él. Estamos hablando de un Dios poderoso. ¿Estás aún citando un Dios grande que hace prodigios? Las rocas se despedazan delante de Él. Como en lenguaje dominicano, se desbaratan, se desboronan delante de Él. Por grande que sean las rocas, y nosotros luego vamos a ver que Nínive, capital de ese imperio asirio, era como una gran roca, y esa gran roca se deshace, se desborona delante de la grandeza de nuestro Dios. Es lo que citan aún en el capítulo 1. El capítulo 2 habla de la profecía sobre la caída inminente de Nínive, mostrando que el juicio de Dios es inevitable y devastador. Y nosotros vamos a ver, ¿verdad?, por qué es inevitable y devastador. La justicia divina se manifiesta en la ruina de los opresores, y algo importante a subrayar: la fortaleza de Nínive no podría salvarla del castigo que le esperaba. Alguien que lea, por favor, le di el texto de Nahum 2:13. ¿Quién lo tiene? Rubén.
Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devolverá a tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Lo voy a volver a leer de nuevo. Sí, por favor. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devolverá a tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Qué grave la declaración que está haciendo el profeta de lo que Dios va a hacer con Nínive. A pesar de ser una ciudad grande, poderosa, que doblegaba a las naciones de su entorno, lo que le dice el profeta o lo que le dice Dios a través del profeta: yo estoy contra ti. ¿Ustedes se imaginan eso? Dios diciéndole a una nación: soy yo que estoy contra ti. Pero no tan solo yo estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos: quemaré y reduciré a humo tus carros. La espada devorará a tus leoncillos. Y nosotros vemos en ese capítulo que ellos eran como un gran león, una gran bestia indomable. Y el Señor lo va a reducir a escombros, a leoncillos serán aplastados delante de la ira y del castigo de Dios. Capítulo 3, estamos, ¿verdad?, viendo la estructura de los 3 capítulos. El capítulo 3 es ya una confirmación de ese juicio inminente y las razones, da razones, ¿verdad?, por las que Dios está juzgando a Nínive, resaltando su maldad, su violencia y arrogancia. La maldad y la opresión tienen consecuencias, y el castigo de Dios, mis hermanos, llegará de manera inevitable a quienes se rebelan contra su justicia. ¿Es algo que aplica solo a Nínive, mis hermanos? ¿Verdad que no? Alguien que lea Nahum 3:19, por favor. Tu herida es incurable. Todos los que oigan noticias de ti batirán palmas sobre ti. Porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. ¿Qué le está diciendo el profeta? Que ya no hay remedio. El juicio es inminente. No hay remedio para tu quebranto. Tu herida es incurable. Le está diciendo el profeta a Nínive a través, ¿verdad?, es el mismo Señor. Todos los que oigan noticias de ti batirán palmas sobre ti. Van a aplaudir cuando vean tu destrucción. La ira de Dios, el castigo de Dios se derramará, es lo que está diciendo el profeta, de tal manera sobre ti que a todas las naciones que tú oprimías, a todas las naciones que tú te enseñoreabas y castigabas y oprimías de manera injusta, ahora esas naciones van a aplaudir cuando vean tu destrucción. ¿Es grave lo que el profeta le está diciendo? ¿O le está pasando paño tibio? ¿Qué ustedes creen, mis hermanos? Es sumamente grave. Nínive estaba contra directamente el mismo Dios. Así que su quebranto, su herida es incurable, y todos los que oigan la noticia batirán palma. ¿Y sobre quién no pasó constantemente tu maldad? Le está diciendo: tu maldad recorrió muchos lugares. O sea, en un lenguaje llano, tú fuiste un abusador con muchas ciudades. Y esas mismas ciudades ahora van a aplaudir tu derrota. Increíble, mis hermanos. Algunos plantean, y vamos al autor y la fecha, a ver qué podemos decir del autor. El autor del libro de Nahum, Nahum significa consolador o confortador. Y yo creo que el nombre, y hago un paréntesis, ese nombre va como muy atinado, porque su profecía, a pesar de que habla del juicio contra Nínive, de una manera u otra conforta, consuela al pueblo de Judá, que era la principal audiencia del profeta. Consolador, confortador. No se sabe mucho sobre Nahum, solo lo que cita Nahum 1:1. ¿Quién lo tiene? Por favor. Sí, léalo.
Libro de la visión de Nahum de Elcos. Lo único que habla, ¿verdad? El único que detalle que tenemos es que nació en una ciudad de nombre Elcos. Así que él era elcosita. De este lugar, Elcos, se desconoce su ubicación exacta, pero hay algunos que plantean, hay una teoría de que esa ciudad más adelante se llamaba Capernaum, que literalmente significa la villa de Nahum. Entonces hay algunos que creen que Elcos es lo que más adelante, y vemos en tiempo de Jesús, se llamaba Capernaum, la villa de Nahum, al lado o cerca ahí en el mar de Galilea. Pero solo es una teoría. Hasta ahora es lo que se conoce sobre este libro y sobre el profeta y el tiempo de su escritura. Se escribió probablemente en los años 663 y 612 antes de Cristo, y esto tiene dos razones principales. La primera es que Nahum menciona a Tebas, a Noamón, una ciudad de Egipto que en un momento fue la capital de Egipto y se llamaba el Valle de los Reyes. Y cita a Tebas, ¿verdad?, cómo cayó ante los asirios en el 663 antes de Cristo. ¿Quién lee Nahum 3 del 8 al 10? ¿A quién se lo di? A usted, hermano. ¿Eres tú mejor que Tebas, la asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y las aguas su muralla? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y no tenía límite. Fut y Libia estaban entre los que la ayudaban. Sin embargo, ella fue desterrada, llevada al cautiverio. También sus niños fueron estrellados en todas sus bocacalles. Sobre sus nobles echaron suerte y todos sus principales fueron atados con cadenas. ¿Eres tú mejor que Teba, esa ciudad amurallada? El mismo río Nilo era su muralla. Era una ciudad sumamente grande, poderosa. Era una ciudad que gozaba de esa autoridad al igual que tú. Y esa ciudad fue reducida a escombro. Tú eres mejor que ellos. Tú eres más grande que ellos, y Dios también los destruyó. Entonces, esa caída de Tebas fue en el 663 antes de Cristo, y esa es la primera razón por la que entendemos que fue en esa fecha. Y la segunda, ¿verdad?, es una profecía sobre la caída de Nínive. Por tanto, fue antes de la caída de Nínive. Si Nahum escribe y profetiza sobre que Nínive va a caer, y Nínive cae en el 612 antes de Cristo, y habla de Tebas que fue en el 663, entonces en ese rango de fecha es que entendemos que se escribió este libro. Respecto a la audiencia, era el pueblo de Judá, y se escribió precisamente para traer consuelo con la promesa de liberación, pero a la misma vez advertía del juicio sobre los opresores asirios. Ahora bien, una pregunta, mis hermanos: ¿por qué ustedes creen que era importante que la audiencia, el pueblo de Judá, escuchara esta profecía de Nahum? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué usted cree que era importante eso? Yo creo que eso es una pregunta obligatoria. ¿Por qué este libro de Nahum era importante para la audiencia que lo iba a escuchar o la iba a leer? Miren algo, mis hermanos, yo les voy a presentar el siguiente escenario. El pueblo de Judá vivía bajo constante opresión de los asirios. Habían sido derrotados por ellos y debían incluso pagarle tributos. Los asirios eran conocidos o eran famosos, y lo que les voy a decir, hermanos, quizás es un poco crudo, pero eran conocidos por su brutalidad, eran despiadados y crueles. Su dominio sobre otras naciones estaba basado en el terror y el miedo, y cometían actos que quizás por la hora no quiero hablar, sobre las torturas atroces que cometían con los pueblos que ellos gobernaban. Los prisioneros eran heridos y maltratados de una manera, mis hermanos, sumamente atroz. Así que Nínive y el imperio asirio se caracterizaban por esa
esa maldad, esa opresión, esa arrogancia, el desprecio por otras naciones. Ellos se veían a sí mismos, hermanos, como invencibles e indomables. Ellos veían a los demás como inferiores, así que Nahum está proclamando el juicio de Dios sobre la nación que está oprimiendo de esa manera a Judá. Entonces, ¿por qué era importante para Judá ese mensaje? Si yo estoy siendo oprimido, si hay un pueblo cruel al que yo pago tributo, que me está aplastando, va a ser juzgado por el Dios al que yo le sirvo. ¿Qué trae eso a mi vida? Esperanza, consuelo. ¿Me entienden, mis hermanos? Dios no se ha apartado de mí, Él no se ha olvidado de mí, Él está ahí. Conforta eso el alma de aquellos que están viendo la injusticia y dicen, no sé si a ustedes les ha pasado, tú dices, pero Señor, ¿hasta cuándo? Que usted ve las injusticias, lo que está pasando en el mundo y usted dice, pero Dios mío, ¿hasta cuándo? Dios está en su trono, Él está pendiente. Y era importante que la audiencia escuchara, entendiera que Dios estaba presente, que Dios estaba pendiente, aún en medio de su aflicción. Dios no se había olvidado de ello y los malos iban a pagar las consecuencias de haberse rebelado contra Dios. ¿A qué se parece esto? ¿Cómo te sientes tú cuando ves incrementar la maldad de los impíos? Naciones poderosas, hombres poderosos, opresores, corruptos, crueles, arrogantes, que al parecer nada ni nadie los puede tocar. Y nosotros vemos cómo prosperan partiendo de la explotación de otros, cómo prosperan imponiéndose con maldad, cómo pareciera que nadie los puede tocar, actúan de manera avasallante. Y a veces nosotros como creyentes estamos viendo esas cosas y decimos, Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Pero hasta cuándo? Y me recuerda esto que estamos viendo, el Salmo 73. ¿Qué pasaba con el salmista en el Salmo 73? Él veía de manera sobredimensionada la prosperidad de los impíos. Y él decía, pero es que ellos están gordos y rosados, no le va mal nunca. Todo lo que hace le va bien y ellos son malos. Y prosperan y crecen y se desarrollan. Y nosotros aquí estamos, como se dice en lenguaje dominicano, abatidos. ¿Y qué es lo que está pasando, Señor? Y ellos ni se enferman, ni los mosquitos lo pican. Pero cuando el salmista cambió su perspectiva, ¿quién recuerda? Cuando entró al santuario. Cuando entró a la presencia de Dios, vio cuál era el destino de ellos y se dio cuenta que Dios siempre lo había sostenido de su mano. Y se dio cuenta que él no estaba solo. En un momento sus pies casi resbalaron, pero llegó un momento que entró en conciencia y supo cuál era el destino de ellos y que él estaba en las manos de Dios. A veces nosotros vemos Nínives que se levantan y prosperan y nadie los vence y son naciones sumamente poderosas o personas sumamente poderosas, arrogantes. Hermanos, Dios está en su trono. La maldad no quedará impune delante del Señor. Dios está pendiente de cada detalle. Él está en control. Dios está en control. Él gobierna soberanamente. Él es nuestra esperanza. En el mundo vamos a tener aflicciones, dificultades, situaciones, pero ¿qué nos dice el Señor? Que confiemos. ¿Por qué? Él venció al mundo. Hermanos, y si Él venció, nosotros también venceremos. Respecto al contexto histórico, es importante que nosotros entendamos ese contexto histórico. Esta Nínive que el profeta Nahum les profetiza, capital del imperio asirio,
es la misma Nínive que el profeta Jonás le predicó unos 150 años antes. ¿Qué le parece eso, mis hermanos? ¿Y alguien recuerda cómo termina la historia de Jonás o el libro de Jonás respecto a lo que hace Nínive? ¿Quién recuerda? Nínive se arrepintió, pastor. Jonás no le quiere predicar porque sabe que Dios es misericordioso, que ellos se van a arrepentir y que Dios lo va a perdonar. Jonás le predica, ellos se arrepienten. Alguien que lea, por favor, a quien le asigné Jonás capítulo 3, versículo 10. Lo cuenta completo del 5 al 10, pero leamos solo el 10, mi hermano. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que le haría, y no lo hizo. Y no lo hizo. Dios los perdonó porque vio que ellos se arrepintieron. Y entonces, ¿qué pasó con ese Nínive? Pero ellos se arrepintieron. Nínive pasó de ser una ciudad que se arrepintió de sus pecados y que fue perdonada por Dios, a ser una ciudad unos 150 años después, arrogante, pagana, idólatra, sumamente cruel, porque ellos gozaban de su máximo esplendor político y militar. Al punto que las nuevas generaciones se olvidaron de Dios. Un pastor hablando sobre este tema dice que las nuevas generaciones, eso fue las generaciones pasadas, pero ya esa gente no está aquí. Ellos cambiaron, ¿verdad? Esa nación que había sido perdonada y arrepentida, ellos se olvidaron de eso y ahora estaban inflados, ¿verdad? De poder, de esa autoridad que los llevó a ser crueles sobre otras naciones. Se olvidaron. La profecía de Nahum llega después de que el reino del norte de Israel ya había sido destruido por Asiria en el 722 y Judá, el reino del sur, seguía bajo la presión, aunque no conquistada del todo. Es algo que ya ustedes saben, el pastor en la clase antepasada lo estuvo explicando. Ustedes saben que cuando muere Salomón se divide el reino. Jeroboam, que era un comandante, si se puede decir así, toma el reino del norte con otras, me parece que eran 10 tribus. Entonces el reino del sur se queda Judá con 2 tribus, con Roboam en este caso. Y luego de que el reino se divide, el reino del norte cae en idolatría y enfrenta diferentes situaciones, es conquistado por los asirios, y entonces en esa transición años después, entonces es que estamos aquí en el libro de Nahum. Entonces, en este sentido es que se está dando esta profecía en este contexto histórico. Jonás, y algo importante resaltar, hermanos, relata cómo Dios en su misericordia advierte a Nínive de su destrucción. Nínive se arrepiente y el Señor los perdona. Pero Nahum nos presenta un contraste. El juicio de Nínive, destacando, ¿verdad?, la justicia de Dios al destruir la maldad de Nínive sin oportunidad de arrepentimiento. ¿Qué vimos en Jonás? Hubo una oportunidad y ellos se arrepintieron. Y eso mostró que la misericordia de Dios. Sin embargo, ahora vemos un Nínive que no se arrepiente, no tiene esa oportunidad de arrepentimiento, y vemos la justicia divina. ¿Se entiende bien eso? Hay un contraste. Ambos libros subrayan ese equilibrio entre la misericordia de Dios y la justicia divina. Respecto al contexto literario, y dígale al que está a su lado, él está terminando, no se preocupe. Respecto al contexto literario, el libro de Nahum pertenece al género de la literatura profética y más específicamente es un oráculo de juicio. La palabra oráculo es una palabra que en el original se dice mashá, me parece, y tiene que ver, mis hermanos, con el peso que sentía el profeta, la carga que sentía el profeta por la importancia del mensaje.
cuando era un mensaje de juicio, de destrucción, ¿ustedes creen que para el profeta Nahum era sencillo anunciar estas cosas? No, era algo que tenía mucho peso, tenía mucha, ¿verdad? Esa carga de tú comunicar un mensaje tan importante. Entonces, es importante que este libro combina elementos de poesía y tiene hasta símbolos. Ustedes se dan cuenta que el Señor está hablando del juicio, pero utiliza elementos como de guerra y elementos de leoncillos, de leones, para ejemplificar la destrucción o el juicio que viene sobre Nínive. Utiliza imágenes para resaltar esa justicia divina. Ahora bien, mis hermanos, ya aterrizando un poco el avión, ustedes recuerdan que al principio le dije que subrayaran una frase. ¿Quién recuerda cuál fue esa frase? Nahum presenta a Dios como un juez justo que castiga la maldad y que defiende a su pueblo. Hermanos, ese mismo Dios justo que castiga la maldad y que defiende a su pueblo, yo quiero que usted sepa que no ha cambiado. Ese mismo Dios castiga la maldad de igual manera. Ese mismo Dios defiende a su pueblo de igual manera. Él no ha cambiado. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, como dicen. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo por los siglos. Él habita en la eternidad. Es el mismo Dios que tuvo con Judá mientras era oprimido por los asirios. Es el mismo Dios que estuvo con los apóstoles cuando fueron perseguidos, y es el mismo Dios que está con nosotros hoy en medio de nuestros problemas. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios está pendiente de nosotros. Dios está presente y vigente en cada momento. Él ve la injusticia de este mundo, no escapa la maldad de este mundo de sus ojos. Aunque a veces sentimos como que no nos escucha, aunque a veces sentimos como que el malo prospera sin que nadie lo detenga, Dios está viendo la maldad de los impíos. Hermanos, si juicio vendrá, castigo vendrá en el tiempo oportuno. Él no dejó impune, Él no pasó por alto los actos de maldad de Nínive. Él no dio por inocente al culpable. Él castigó la crueldad de los malvados, mostrando que Él es justo. Nadie en Nínive podía decir, no, pero es que yo no hice nada. No, Dios mostró, desplegó su justicia. Pero también ese mismo Dios usó las palabras del profeta para consolar y traer esperanza a su pueblo. Les aseguró que la maldad no prevalecería para siempre, que Él estaba en control aún en medio de sus momentos más difíciles, no los había olvidado y así mostró su misericordia. Hermanos, que nosotros podamos ver en la mañana de hoy esas dos líneas, cómo el malo será castigado, pero cómo Dios nos muestra cada mañana sus misericordias. Nosotros no somos mejores que Nínive. Nosotros no somos mejores que los asirios. La única diferencia, mis hermanos, es la sangre de Cristo. Dios muestra su misericordia, mis hermanos, cada mañana nos las muestra. Y quiero cerrar con una frase del pastor Salvador Gómez sobre este tema, que dice que cada juicio de Dios sobre los impíos es un recordatorio a los creyentes de que al final la injusticia no ganará. Repito, cada juicio de Dios sobre los impíos es un recordatorio
a los creyentes de que al final la injusticia no ganará. Hermanos, a ese Dios es que nosotros le servimos. Él es justo, Él es misericordioso y Él tiene cuidado de nosotros, así como lo tuvo de Judá en medio del momento más difícil. ¿Quería decir algo? ¿Sí? Sí. Solo llamar la atención de todos nosotros a un pasaje aquí, precisamente a lo que tú estás diciendo en el capítulo 1, versículo 15. Cómo Dios hace eso con nosotros, lo ha hecho a través del Evangelio. Correcto. ¿Verdad? Dice el versículo 15 del capítulo 1, miren, sobre los montes andan los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ha sido exterminado por completo. Amén. Pero me gusta mucho que Pablo toma ese versículo en Romanos capítulo 10 y presenta cómo el evangelio debe ser predicado para que las personas crean. Dice, ¿cómo creerán si no fueren, cómo predicarán si no fueren enviados? Pero él dice, cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian la paz. Es decir, ¿cómo es que Dios ha hecho de nosotros un pueblo diferente? Nos ha traído a través del evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Las buenas nuevas. Y nosotros estamos llamados a llevar esas mismas buenas noticias a los que no conocen al Señor. Y al final dice este versículo, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ha sido exterminado por completo. Y esto nos lleva a la parte del capítulo 3 y nos hace mirar al futuro, hermanos. Al final el mal será vencido. Él, en el versículo 4 del capítulo 3, habla de esa prostituta que dice todo por las muchas prostituciones de las rameras. Y oigan aquí, y este pasaje es citado por Juan en el libro de Apocalipsis. Dice, todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. He aquí, estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Y eso es lo que va a pasar al final. El mal representado por esta ramera en el libro de Apocalipsis, la gran Babilonia, al final será destruida. Y nosotros, su pueblo, celebraremos fiestas. Celebraremos fiestas y estaremos eternamente con nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza, mi hermano. La victoria no vendrá por nuestras fuerzas, sino por el poder de Dios. Él ha vencido. Amén.